días nos encontramos en el segundo desayuno ADEFEC DIRCOM. En esta ocasión el tema a tratar es la responsabilidad social corporativa, empresarial, y para ello contamos con Montserrat Arrer, directora de comunicación de Novartis y vocal de protocolo de DIRCOM, Carlos Sánchez Olea, vocal de DIRCOM, también vicepresidente y presidente de Atenea Comunicación, y por parte de ADEFEC tenemos a Eloís Alonso, consejera delegada de Hill & Knowlton, y Miguel Ramos, director general de Newsline. Bueno, una pregunta así genérica y la más complicada quizás. ¿Hacemos bien las cosas en España en el tema de la RSC, Monse? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en todos los rankings europeos se está viendo que incluso las empresas españolas y las que están en el INDEX son las que están obteniendo mejores puntuaciones y en general pienso que ha habido un gran movimiento hacia adelante de mucha concienciación y mucha apuesta por trabajar la responsabilidad, no solo desde la perspectiva de acción social, sino desde su perspectiva intrínseca, que es la gestión y la transparencia. Eloísa, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista de las consultoras en un ámbito que tradicionalmente pues, se suele hacer más de cara a los gabinetes internos de las empresas, ¿no? ¿Qué valor añadido puede ofrecer una consultora? ¿Cuál es la posición de ADEFEC al respecto? A ver, yo creo que primero las RSC yo creo que es una herramienta muy poderosa de la comunicación y las relaciones públicas. Yo no creo que haya diferencia de lo que se pueda gestionar desde un director de comunicación, un gabinete interno de comunicación o una agencia. Lo que hacemos, yo creo que es lo que hacemos en cualquier disciplina en las que trabajamos, que es que nos complementamos. Entonces hay empresas que tienen grandes departamentos de comunicación y que solicitan la colaboración de consultoras de vez en cuando o de forma permanente, y lo mismo da que sea en un programa de RSC o que sea un programa de comunicación interna o que sea en, no sé, en el lanzamiento de un producto. Yo creo que es muy compatible y en todo caso enriquecedor si trabajan juntos. Carlos. Yo creo que hay tres cosas que diferencian, digamos, que introduce la responsabilidad social empresarial en las organizaciones empresariales y en otro tipo de organizaciones, que son, por una parte, que la empresa pasa de competir en productos a competir en conductas, lo que conlleva de gestionar el posicionamiento comercial a gestionar el posicionamiento público de la empresa, y una tercera reflexión que creo que es importante, que la comunicación se convierte en gestión del convencimiento. Yo creo que esos son los tres grandes ejes que introduce la responsabilidad de la empresa en la gestión. Bueno, yo creo que ha habido varios momentos, ¿no? en el tema de RSC. Es verdad que quizá algunos sectores, particularmente la salud, por ejemplo, como decía Monse, pues bueno, han hecho un impulso significativo en este tema, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que creo que va a haber un antes y un después y que hay una transición significativa en todo el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Había empresas, sigue habiéndolas, claro, pero con la recesión menos, que la RSC la entendían como dar un donativo y punto, como enmascarar su prestigio para que parezca que no estamos, pero que todo el mundo se entere que estamos apoyando una acción social. Y yo creo que realmente estamos ante un nuevo panorama, y el nuevo panorama, desde mi punto de vista, es, por un lado, dejar de dar donativos, dejar de ser un fundraising y hacer cosas que realmente tienen una responsabilidad social intrínseca. Por ejemplo, cómo se hacen las cosas. Nosotros hablamos de que esta va a ser una how generation, o sea, cómo vamos a hacer las cosas. No por qué las hacemos ni para qué, sino cómo. Y ese cómo pasa por utilizar mejor las materias primas, las cosas que se hacen dentro de la compañía, y por apoyar, por ejemplo, acciones de voluntariado. Es decir, vender menos cara afuera y vender mucho más, entre comillas, cara adentro, en múltiples aspectos, naturalmente. Yo, en este sentido, yo quería apuntar una cosa que quizá deberíamos, por lo menos yo voy a introducir de una forma sencilla, que a lo mejor lo damos por supuesto, es qué es la responsabilidad social corporativa, que yo lo definiría como conductas exigibles a la empresa por los grupos de interés. Y esto tiene unas consecuencias que son muy importantes, apoyando la exposición anterior, que esto tiene que afectar a los procesos y procedimientos, tiene que afectar a la cadena de suministro, tiene que afectar a los trabajadores, tiene que afectar o afecta a toda la empresa porque termina transformándola o no es responsabilidad social corporativa. Es otra cosa que podríamos situarla en el terreno de las relaciones públicas, del lavado de imagen, de la acción social puntual. O sea que la responsabilidad social corporativa
afecta a toda la organización si quiere tener el significado y contenido que realmente debe ser. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa en esta línea que yo creo que es muy interesante lo que habéis sacado aquí encima de la mesa, que yo creo que la época del principio, aunque hace muchos años que se habla de responsabilidad social corporativa, no con estos términos, yo recuerdo hace 20 y tantos años que ya se hablaba del balance social, que nadie sabía lo que era, y era más o menos esto, lo que pasa que era un donativo o era ser buena gente de vez en cuando. Yo creo que lo más importante, como apuntabas tú, es que la responsabilidad social corporativa hoy en día no se puede entender si no hay un convencimiento total dentro de la compañía. Si la compañía y la gran corporación no está convencida y sus mandos no están convencidos, no se aguanta después. O sea, no puedes vestirla de acciones y cositas. O sea, yo creo que esto es el punto más importante. Y es una cosa que tiene que tener interiorizada la compañía y que sus mandos además también lo tengan interiorizado y así la puedan llevar a cabo, si no, no es creíble. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho en este sentido también, apoyando esto, que tiene que ver en el cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos quiere decir que tiene que estar insertado en la estrategia príncipe y básica de la compañía. Y no solo de la dirección, que por supuesto en la mayoría de las compañías la dirección o los managers tienen el convencimiento de que esto debe ser así y su implicación y su nivel de compromiso es uno que lleva a esto. Luego hay que ver cómo esto, como decía Carlos, se traslada al convencimiento de la organización, y ahí sí que yo creo que los comunicadores, tanto los que nos podéis ayudar desde fuera como los que gestionamos la comunicación dentro, es que es el reto que tenemos. Yo siempre digo que la responsabilidad es lo que nos hace sostenibles como compañía. O sea, hoy en día, independientemente de cómo se le llame, de los matices que tenga, lo que es seguro es que ninguna empresa subsistirá ni sobrevivirá si no se hace sostenible. Y la cualidad básica para ser sostenible es cumplir todos estos estándares que te pide la sociedad actualmente de transparencia, respeto con el medio ambiente, respeto por las personas. Si puedes hacer un poco más allá de lo que toca, la empresa se tiene que comportar como un ciudadano, y en el aspecto de los ciudadanos a mí me gusta poner un ejemplo muy básico que todo el mundo lo entiende. Como ciudadanos hemos de cumplir la ley y nadie tira la basura por el balcón, porque es que además tendría una multa. Si como ciudadano queremos ser responsables, además reciclamos, aunque nos cueste más espacio en nuestras casas, nos cueste un esfuerzo, nos cueste limpiar las latas. Pero es que si además ya vamos al sumo, a lo mejor el domingo nos vamos a limpiar un bosque, ¿no? Pues lo que a nivel personal sería este esquema tan simple, en una organización la pirámide de la responsabilidad pasa por esto. Y la implicación de las personas somos las que individualmente hacemos posible los compromisos de las compañías. Porque si no, es una presentación, una declaración de intenciones, una memoria muy bien hecha, pero es cada persona que se tiene que sentir orgullosa de participar cada día en hacer su organización sostenible. Quería apoyar una cosa que había dicho Eloisa anteriormente, que de los directivos tienen que estar convencidos. Es que es inevitable, porque pasa lo siguiente. Normalmente las personas conocemos las cosas por comparación. Entonces, cuando una empresa en un sector es socialmente responsable y otras no lo son, la que es socialmente responsable termina haciendo aparecer las carencias de la que no lo es. Entonces, esto es un elemento muy importante y que es un elemento de convencimiento muy interesante para los que no estén convencidos todavía de ellos. Y luego, otro apunte que quería dar con respecto a las conductas, que las conductas no se cuentan, las conductas se perciben. Deben ser decir los otros que nosotros somos buenos, que somos responsables, que no es una traslación de información, sino que es una traslación de convencimiento, donde son las acciones nuestras deben provocar en los otros un conocimiento, un reconocimiento y una atribución. Eso es lo importante de las conductas en las organizaciones. Otro tema que me gustaría tratar, que ha salido un poquito antes, es el tema de las memorias, ¿no? Resulta curioso que España sea el país que más memoria de sostenibilidad genera, pues por el sistema este del GRI, ¿no? Realmente la gente se lo toma en serio. Esto es una carrera por a ver cuántas memorias hacemos, basta con hacer una memoria. Yo con respecto a esto hay un dicho en castellano que dice que cuando hay una inundación lo primero que hace falta es el agua potable. Entonces creo que las memorias se pasó de una fase inicial donde la gente no sabía muy bien esto de qué iba, apuntaba unas cositas de aquí, otras de allá, y hemos pasado a una complicación que a mí me parece extrema y que no es buena ni para las empresas ni para los grupos de interés. Entonces hay memorias que tienen una proliferación de datos tan exhaustiva
que termina siendo, no es agua potable, es agua de inundación. Y entonces creo que de un extremo pasamos a otro y creo que en el centro es donde debe estar la virtud. Entonces, dar los datos que exactamente sean, digamos, significativos de las empresas y que sean entendibles por los diferentes grupos de interés. Porque lo demás de nada vale que una empresa esté en el FTQ4, en el Global Compact, etcétera, etcétera, si al final eso no transmite percepciones positivas. Y yo cojo una memoria y cojo y digo, bueno, ¿y esto qué significa? Fue un gran avance, yo creo, que estructurar las memorias en función de los grupos de interés para que cada uno pudiera verse reflejado en lo que a mí realmente me interesa, pero a partir de ahí yo creo que tenemos que volver a hacer una reflexión porque está haciendo demasiado complejo esto de las memorias de sostenibilidad y creo que no aporta nada, o sea, no solo no aporta, sino que resta a la credibilidad de la acuerdo. Yo creo que nacen un poco por la intención de demostrar que todo lo que se dice es verdad, porque es muy fácil decir que soy bueno, estupendo y maravilloso con mis empleados, y yo creo que en estos momentos, yo creo que pasa en más ámbitos, estamos un poco todos perdidos entre el análisis y los reporting, y yo creo que eso, a lo mejor la crisis para eso es bueno y ayuda a moderar un poco tanto gasto, tanto esfuerzo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que esta excesiva exhibición casi de lo que hemos hecho no es muy bueno para precisamente la credibilidad. Tienes que demostrarlo con hechos y dejarte de tanto reporting, pero bueno, a veces hay un poco modas y cosas de estas. Yo creo que esto se calmará ahora, espero. Sí, bueno, yo diría que precisamente aquí se ve muy bien en el caso de las memorias bueno, los intangibles con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Sí. Si ponemos dos ejemplos, no sé si es el caso, ¿no? Pero imaginemos, ¿no?, que tenemos la memoria social de Telefónica y la memoria social del Corte Inglés, y todas estarán llenas de datos, exhaustivos, etcétera, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto ha calado en la sociedad el esfuerzo social, por ejemplo, de la Telefónica o del Corte Inglés? Pues seguramente, si seguimos con el símil, la gente de la calle pensará que el Corte Inglés hace más cosas, ¿no?, que la Telefónica, y a lo mejor la Telefónica ha hecho una inversión superior, por decir un ejemplo. Es decir, al hilo de lo que estamos comentando, efectivamente podemos externalizar y visualizar todas las virtudes con muchos números, pero eso tiene que calar, y es muy difícil, y es un intangible. O sea, ¿por qué una empresa que gasta más o menos es más social, entre comillas, que otra? Yo creo que eso es un poco el arte del convencimiento, que nosotros ayudamos a las empresas a visualizar, pero que además sea un mensaje creíble dentro de su comunidad, en su plantilla, en su entorno, en sus proveedores y más allá en la sociedad, en la calle. ¿Vosotros creéis otro tema, el tema de la crisis también ha salido un poco, que digamos que de esos presupuestos que se destinaba, que era como la RSC, bueno, hay muchas empresas que se lo toman en serio, otras que era, bueno, hacemos memorias, hacemos así un poquito, mandamos unas cosas ahí a África o lo que sea. ¿Vosotros creéis que con el tema de la crisis ya se va a ver realmente quién apuesta por la RSC desde un primer momento y quién, pues, digamos que lo tenía como un lavado de cara, de imagen, como lo que estamos viendo, Monse? Yo sí, yo estoy convencida y estoy con lo que decía Eloísa, además, porque esta sobrecarga o esta exhibición en algunos casos desmesurada de actividades o de reportes, es decir, que va a bajar el grosor de las memorias seguramente, porque van a quedar en lo que es necesario para demostrar transparencia, trazabilidad y reporting en los aspectos clavos que son pedidos por una memoria de triple cuenta. Y por otro lado, los temas que eran puro exhibicionismo o que eran puro marketing, que no eran convencimiento de la organización o una voluntad de ir un poco más allá en la medida en que uno puede, no en la que debe para, pues va a quedar graduado. Yo voy a dar una información complementaria a la de Montserrat en el sentido siguiente. Yo creo que esa pregunta que tú haces es un poco lo que la gente interpreta, un poco lo que era el ayer. Era cuando las empresas estaban en el patrocinio mecenazgo, o en lo que decía Eloísa de las memorias estas de responsabilidad, ¿cómo se llamaban? Balance social, de balance social. Que es un poco, sabes que estos conceptos de tipo de valores tardan en interiorizarse en las empresas, y yo creo que cuando se hace esa pregunta estamos en memorias de balance social, donde las empresas no habían asimilado lo que era el concepto de responsabilidad social y tratando de hacer acción social, mecenazgo, trataban de congraciarse de una forma sencilla. Cuando estamos ya inmersos en la responsabilidad social corporativa, yo no entiendo que una empresa
que haya hecho un programa de conciliación por la crisis lo vaya a cambiar. O una empresa que haya decidido ahorrar, que te iba a decir yo, en los consumos energéticos que por la crisis. O sea, que hay cosas que son sustanciales a la responsabilidad social empresarial que son independientes de la crisis, son dependientes de las convicciones que tengan los gestores de la organización. Y luego hay cosas, digamos, que están en la periferia de lo que es la responsabilidad, que a veces es lo que más, desgraciadamente, es lo que más la visualiza, sí, que son el tema del patrocinio de la exposición, pues hacer una acción que te vas a un campamento a llevar no sé qué, cosas de esas que yo creo que están, si me permitís la expresión entre comillas, en el espectáculo de la responsabilidad social corporativa, pero no están en el interior de la responsabilidad social empresarial. Sí, yo coincido, o sea, las crisis, algunas de las ventajas que tienen es que ponen a veces, ¿no?, a cada uno en su sitio, ¿no?, en su lugar, y hacen mucha limpieza. ¿Qué pasa? Que porque no hay dinero ya no se es responsable socialmente, no hay presupuesto, se acabó el tema. Claro, si no has convencido a tu gente de que somos algo más que una empresa, de alguna manera, pues el concepto está absolutamente vacío de contenido. Yo creo que la crisis será buena también para la RSC en España. Totalmente de acuerdo. Otro tema candente, el gobierno de la nación puso en marcha un proyecto que era el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, que ha ido saliendo poquito a poquito adelante, parece que ahora ya está un poquito más establecido. ¿Vosotros cómo valoráis este esfuerzo por parte de la administración de intentar regular algo que hasta ahora no estaba regulado, en cierta medida? Yo pienso que las empresas no necesitan ninguna tutelas, y vuelvo un poco al razonamiento que decía anterior. Si una empresa cree que las conductas de la organización, como decía, una empresa compite en conductas, es esencial, entre comillas, al negocio de la empresa. Entonces, nadie pensaría y dice, vamos a regular cómo deben ser los productos o servicios de una empresa. Dice, tiene el albedrío, pues lo mismo, dice, vamos a regular cuáles deben ser las conductas, y las conductas permiten competir, es un elemento esencial a la empresa. Y luego quisiera, entonces yo creo que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Corporativa, las empresas no necesitan tutela, pero tiene un ámbito que yo creo que no se ha metido y es en el que se debe meter, y es el siguiente: extender la responsabilidad a las organizaciones sociales. O sea, ¿qué conductas debe tener una universidad, una administración pública, un hospital, etcétera, etcétera? Porque aquí se está hablando de las empresas y, sin embargo, todos estamos como ciudadanos sintiéndonos maltratados por conductas que no son responsables o en algún caso son abusivas de las administraciones. Entonces, yo creo que el ámbito del Comité Estatal estaría para, si acaso en los proyectos que tienen las administraciones públicas para las empresas, poder decidir puntuar más las empresas que acrediten su responsabilidad, pero que desarrolle toda esa parte de las organizaciones, administraciones públicas, que vayan desarrollando las pautas de cuál es una buena universidad, qué conductas debería tener, un hospital en la lista de espera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un ámbito que se está focalizando demasiado en la responsabilidad, porque se cree que estas otras instituciones tienen una legitimidad de origen que ya les autoriza para hacer lo que les da la gana, o por lo menos para no tener la sensibilidad necesaria para su relación con los ciudadanos. A mí me parece un punto muy interesante este que acabas de aportar, realmente ampliar el aspecto de que la responsabilidad social corporativa es para todos y para cualquier organismo que esté en cualquier sitio, da igual. Y yo creo que realmente eres un optimista en pensar que todas las empresas son capaces de autorregularse, autocontrolarse también. Me parece, ojalá sea verdad, pero yo diría que el Consejo, que está todavía, me parece muy no ha hecho nada potente. Tampoco estaría mal que de alguna manera se regularan ciertas prácticas, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta mezcla que hay lo más importante es lo que decíamos todos al principio, que la empresa esté convencida, que sus mandos estén convencidos y que hagan las cosas bien. Es que el primer punto de la responsabilidad corporativa es que las empresas cumplan con lo que tienen que cumplir, que antes en este país, bueno, en este país en muchos no se cumplía. Yo creo que eso es un punto muy importante, y avanzar. Quizá que un consejo sea capaz de regular un poco a qué le llamamos, para que no haya excesos de maquillaje o de por qué da un dinero a no sé quién un día, se me acaba, quizá esté bien, pero realmente me parece un punto que me parece muy interesante, el ampliar todo esto a otros
elementos que están en juego en la sociedad y que además marcan muchas pautas de conducta, como universidades o no digamos la administración. Yo desde luego no estoy de acuerdo, o sea, no me parece oportuno regular, porque es que para regular está la ley, o sea, es que las empresas tienen que cumplir la ley, para esto está la ley. Que haya un estamento favorecido por la administración, que en parte nos represente a todos como ciudadanos y que favorezca o haga posibilite entornos determinados para que desde las empresas hasta las otras instituciones se unan a este movimiento, empieza bien, pero nunca desde la perspectiva de la regulación, porque yo soy una convencida de que, o sea, pues está la ley. El primer paso de ser responsable es cumplir la ley. Sí, yo coincido totalmente. O sea, yo creo que además es peligrosísimo pretender uniformar las conductas. Estaríamos al borde de un totalitarismo conceptual de la sociedad. O sea, si fuera así, el pacifismo a lo mejor no hubiera sido posible, o otras conductas en otros sitios, en otros lugares, y aquí. Además en un contexto donde hay múltiples microsites de sociedades, ¿no? Y donde estamos viendo muchos grupos sociales y redes sociales, etc. Por lo tanto, regular las conductas, no, para eso está la ley. Otro tema es, bueno, estimular la RSC desde el gobierno. Bueno, pues sí, me parece muy bien, obviamente, como también estaría muy bien estimular la plantación de árboles o la limpieza marina, ¿no? Para que se entiendan, las conductas en las organizaciones es como la personalidad de las personas. O sea, que es una cosa que un buen posicionamiento público, unas conductas buenas, son aquellas que son genuinas. Entonces, son elementos de competencia. Para que yo pueda, si me permitís la expresión, seducir por mis buenas obras a los que son mis grupos de interés. Luego, uno de los elementos esenciales de las conductas en las organizaciones son la competencia en conductas y por lo tanto el posicionamiento público y por lo tanto el que sea genuino, el que yo mis valores pueda personalizarlos, como cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestra personalidad que son compatibles las unas como las otras y destacamos unas cosas, tenemos nuestro grupo de amigos que están regulados por esa forma de ser. Bueno, pues me permitís este ejemplo, es el ejemplo de lo que es la responsabilidad social empresarial en las empresas u organizaciones sociales. ¿Creéis que nos ha contado, por lo que veo es que es un tema que ha suscitado cierta polémica, ¿no? Porque realmente no, a la vista de lo que estamos viendo aquí, tampoco es que parece como que no se ha contado realmente con los profesionales a la hora de elaborar este tipo de normativas, ¿no? ¿Qué le pediríais a la administración, ¿no? Desde el caso de una multinacional como es Novartis, ¿no? Que casi es un país en sí mismo, ¿no? por toda la estructura, la facturación, todo lo que mueve, todo el empleo que genera, ¿no? ¿Qué le podéis pedir? ¿Qué le pedís a la administración pública para que cuente un poco más con los profesionales realmente, que son los que trabajan el día a día en esto? Yo, por lo que he dicho antes, que esté ahí y que favorezca y que posibilite y ayude, pues marcando ejemplos y poniendo herramientas a disposición de que podamos, incluso creando entornos de intercambios o de think tanks o de lugares, entornos comunes donde diferentes actores implicados en diferentes aspectos vinculados a temas de empleo, de responsabilidad, de medio ambiente, de personas, de conciliación, ¿no? Todo lo que pueda estar alrededor de la galaxia ambiental de la RSC, pues que sea un facilitador, no un regulador. Yo le pediría primero que no se metiera en los temas de las conductas de las organizaciones, uno. Dos, que en sus concursos públicos evidentemente puntuara más las empresas que son socialmente responsables. Y tres, que desarrollara la responsabilidad organizacional en todo lo que son los ámbitos de lo que se llamarían organizaciones sociales y administraciones públicas, que tienen mucho trabajo por hacer. Si tuviéramos tiempo, luego os contaría un ejemplo como empresario que he sufrido, que bueno, me parece que es el principio de que se sensibilice a la gente y se nos trate como ciudadanos y no como administrados. Pues yo creo que ha sido un debate bastante rico, que hemos sacado varias conclusiones. El tema de que la crisis, una de ellas es que la crisis va a limpiar de aquellas empresas que utilizaban la RSC un poco para maquillaje, no distinguir el tema de la acción social con lo que puede ser la responsabilidad social que incida realmente en la reputación de las compañías.
el tema de la regulación. Y nada, desde aquí de Pernoticias daros las gracias a todos por haber asistido y por haber compartido con vosotros, pues con nosotros todo este conocimiento que tenéis. Muchas gracias. A vosotros.